están llenos de, están llenos de analogías y figuras literarias que deben ser entendidas para poder comprender su enseñanza. Pocas veces debemos tomarlo de manera literal. Usted no ve que los cristianos decimos el rubio de Galilea. ¿Dónde cree usted que salió ese tema? Eso salió porque usan el libro de Amós, de Cantares. Pero eso no quiere decir que Jesús era rubio. Vamos a cerrar la puerta, por favor, que estamos ya cerca de los carnavales y ya están prendiendo los equipos. Bueno, entonces tenga cuidado con los proverbios. Tenga cuidado con Job. Tenga cuidado con, bueno, no tanto con Job, pero sí, él está categorizado como un poético. Tenga cuidado con los salmos, Cantares, Eclesiastés. ¿No? ¿Por qué? Porque hay que entender lo que son poéticos. Quiere decir que tienen muchas figuras y no se pueden tomar literalmente. Digo, hay que entenderle que muchos de ellos lo que tienen es una moraleja y hay que entender entonces su moraleja. Eso es lo que hay que extraer. Pero si lo tomamos solo así, vamos a confundirnos. Por último, los proféticos. Aquí es donde quería llegar. Este es el más complicado. Por lo general guardan tres tipos de contenido. Todo libro profético o los libros proféticos tienden a tener tres tipos de contenido. Primero, narran hechos a través de los cuales Dios quiere enviar un mensaje. Por ejemplo, en Isaías usted va a encontrar sucesos como yo fui a la casa del rey tal y le dije tal cosa y ahí nos muestra un mensaje. Hay libros proféticos como Jeremías, donde también se narran sucesos. Ezequiel narra, me senté, el Señor me dijo, hijo de hombre, ves y siéntate. Y entonces esa narración en sí mismo lleva a un suceso. Una enseñanza, perdón, un mensaje de parte de Dios. Ahora, esa sería la primera forma. Ellos narran allí situaciones. Es decir, esa parte no se puede tomar como profecía, ¿no? Se entiende que es una narración. Otro que usted va a encontrar dentro de los proféticos es un mensaje directo por medio del cual Dios anima, consuela, exhorta o edifica a su pueblo. Usted lo va a encontrar tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo. Es decir, un mensaje. Miren, en el libro de Apocalipsis, que es el profético del Nuevo Testamento, también hay eso. Primero está Juan narrando, yo vine, hice y me apareció y la espalda mía y tenía, eso es una narración. Hay gente que quiere y cree que todo es símbolo y todo lo quiere, eso es el no sé qué, ese es Hussein, y entonces ese es el problema. Que hay cosas que Juan estaba narrando. Hay otras que son mensajes, capítulo 2 y 3, son mensajes directos a una iglesia. Las cartas del apóstol Pablo tienen ese carácter. Es un mensaje exhortativo. Y por supuesto, usted lee el libro de Jeremías, palabra que vino a... Y llevan un mensaje de exhortación que muestra el estado, la situación. Entonces, cuando yo lo voy a interpretar o analizar, debo entenderlo así. Por último, por supuesto, también pueden contener una revelación, que puede ser una situación que está sucediendo. En la profecía, Dios podía mostrarle al profeta cómo estaba Israel, cómo estaba la situación. Natán le dijo a David lo que estaba pasando, pero ahí mismo también le dijo lo que le venía. Ahí están los dos contenidos. ¿Ok? Isaías. Correcto. Habló de lo que cuando era la parte mesiánica, por lo general era futuro, pero también les habló a ellos en su condición como estaban. ¿Ok? En el caso, por ejemplo, de las revelaciones, pueden ser situaciones presentes, pero que están ocultas. Dios las revela. O pueden ser situaciones que sucederán en el futuro. Es lo que se llama escatología.
En el caso de ser un anunciamiento, escuche esto, por favor, regla de hermenéutica, perdón, regla para el caso de la profecía. Cuando usted va a estudiar, a analizar lo que dice una profecía, porque ahí es allí donde vienen los errores, ¿no? Entonces salen con el asunto de que el Señor se me apareció y me dio una revelación. La revelación ya está revelado. Cuando usted escuche que alguien le sobre una profecía bíblica que está en las escrituras y salga un predicador, se lo estoy diciendo, hermano. Cuando usted escuche que él sale con el hermano, yo estaba en la cocina y el espíritu ya empezó mal. A menos que él diga que el espíritu le dio entendimiento, bueno, eso sí. Pero yo te di una revelación, está mal. Las profecías no se entienden por revelaciones, porque un ángel desciende a hacérmela entender. La profecía se entiende por una regla. ¿Cuál es esa regla? Deuteronomio capítulo 18, versículo 22. Está en la misma Biblia. Cuando un profeta anuncia algo a futuro, eso es lo que ha pasado, que la bestia, que la verde, hermano, eso es ahora y ahora como el Putin, entonces ahora Putin. Cuando inventaron la computadora, que era la computadora, que hay una supercomputadora, y entonces tú escuchas toda clase de barbaridad cuando salió el COVID. Por eso, porque cometen el error de creer que se tiene que adivinar o tirar, perdón, como decimos los costeños, varilla. No. Ellos tienen una regla que dice Deuteronomio 18:22. Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere esa palabra que Jehová no ha hablado. Es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción habló el tal profeta. No tengas temor de él. Entonces, ¿cuál es la regla de la profecía? Que usted tiene que esperar que se cumpla. Ahora, usted lo que debe es entender lo que se va a cumplir. A Cristo le dijeron los discípulos, capítulo 1 del libro de Hechos: Señor, ya sé que estaban desesperados. ¿Cuándo vas a establecer tu reino? Y el Señor le dijo, no es menester a ustedes entender eso ahora. Preocúpense más bien en quedarse aquí, porque eso sí va a venir pronto, el Espíritu Santo, y recibiréis poder. Eso se lo dice Habacuc, si no estoy mal. Aunque tardare, vendrá. Entonces, miren, ojo, la profecía, cuando es anunciativa, mire la regla que voy a, cómo voy a interpretar esta regla, o sea, cómo la voy a resumir o a concluir o a definir. Si ella mira su veracidad o entendimiento en el cumplimiento, entonces toda profecía tiene que ser estudiada o interpretada en la historia. ¿Qué ha pasado con Apocalipsis? Que están los preteristas, que están los futuristas, están los historicistas. La profecía de la Biblia se tiene que ir entendiendo en la historia. ¿Qué pasó en los evangelios? En la medida que vieron a Cristo montarse en un pollino y entrar en Jerusalén, ¿qué pasó? Ellos dijeron y se acordaron, he aquí lo que dijo Isaías, ¿no? He aquí tú, el Señor montado en un pollino, o sea, en la medida que vieron el cumplimiento. Cuando vieron a Jesús repartiendo azotes, ¿se acuerda? ¿Qué dice el escritor? Se acordaron, el celo por tu casa me consume. Es decir, la profecía va cumpliéndose. Y en la medida que se va cumpliendo, usted y yo decimos, ve, se están cumpliendo las cosas. Pero cuando comenzamos a tirar, a adivinar, ya erramos, porque estamos incumpliendo la norma de interpretación. Lo que debemos entender es qué es lo que va a pasar, pero no comenzar a adivinar que es no sé quién, que es Perenceco, porque lo mismo dijeron cuando la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra, mejor dicho, se acabó el mundo varias veces. Y antes de eso también. Bien. Teniendo en cuenta esto, vamos a entrar ahora sí en la clase. Así que hay que ponerse acelerado. ¿Cómo puedo entender lo que el texto dice?
siendo sincero, esta es la parte más difícil que enfrentará el creyente. ¿Por qué? Pues porque las lenguas en las que se escribieron originalmente las escrituras han sufrido modificaciones drásticas. Prácticamente el hebreo bíblico es una lengua muerta. Y el griego koiné dejó de usarse hace mucho tiempo. Por otro lado, los pueblos mencionados en las escrituras tienen una cultura y una forma de vida que son desconocidos para el creyente común. A esto hay que agregarle que el lenguaje escrito hace uso de una serie de figuras literales o literarias y reglas gramaticales, sin mencionar el hecho de lo que hoy tenemos, de lo que lo que hoy tenemos son traducciones. Usted no tiene ni siquiera lo más cercano al original. Entonces son puras traducciones y revisiones de traducciones, no el idioma original. Y ese proceso en ese proceso suele perderse algo del sentido original del texto. Por eso se hace necesario que el creyente que quiere estudiar el texto de las escrituras haga uso del material de apoyo como un diccionario bíblico. Ya no hay que ir y comprarlo, no, aquí está. ¿Qué más necesitamos? Un diccionario bíblico. ¿Qué más vamos a necesitar? A ver, algún material que hable de las costumbres y usos de las tierras bíblicas. Aquí está. Aquí está. Aquí también está. Papá Google. ¿Qué más? Una versión en griego del Nuevo Testamento. Aquí está también una versión en griego del Nuevo Testamento. En PDF si usted lo quiere. Y lo quiere descargar y tenerlo ahí para la mano. Por si no tiene internet en algún momento. O sea, qué facilidad tenemos hoy. Sin embargo, no debe preocuparnos la obtención de estos materiales, puesto que hoy la tecnología los ha puesto a la mano. Ahora, la herramienta más importante para ayudarnos es la hermenéutica, pues esta nos proporciona una serie de reglas y eso es lo que vamos a practicar hoy. Dios quiere que analicemos, Dios quiere que estudiemos, Dios quiere que interpretemos. Antes de que entremos en las primeras reglas, vamos a mirar un ejemplo bíblico de que es lo que Dios quiere, porque yo quiero que todo esté sustentado en la Biblia. Nehemías capítulo 8, versículo del 5 al 8. Fue la primera vez que lo hicieron. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estaba atento. El problema es que ellos venían de la deportación y muchos habían nacido allá. Ni hablaban el hebreo aquel. Podían hablar el hebreo, pero más arameico. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Jodías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabeb, Hanán, Pelaía, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Ahora, ¿quién estaba leyendo? Esdras. Pero ¿qué hacían los levitas? Le hacían entender. ¿Por qué? Porque no bastaba con que él leyera. Yo no entendía ni papá. ¿Sí ve? Si usted le dice a un inconverso, una persona que acaba de aceptar a Cristo, pero lea la Biblia, eso es como darle un libro de cálculo. Tiene que usted, como hizo con Felipe, ¿no? El tipo estaba fajado leyendo, pero él le hizo la pregunta, ¿pero entiendes lo que lees? Entonces usted a veces le dice, vea, usted no tiene una Biblia en su casa, vea, léala. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Porque hay quienes leemos, pero no le ponemos el sentido para ver qué dice, ni siquiera todavía que enseñe. De modo que entendiesen la lectura. Eso es lo primero que debe hacer un creyente, ponerle el sentido. Y de eso se trata los ejercicios.
Pero antes de que entremos en el ejercicio que tenemos, en los ejercicios que tenemos, vamos a recordar las 6, son un montón, son como 12, 13, pero yo solo saqué 6 reglas de la hermenéutica. Algunos de ustedes ya la recordarán, la habrán visto. Hay una regla que es la que se llama la regla básica. Esa regla dice, bueno, antes de esa es la primera regla, pero voy a decir la regla básica. La regla básica dice así: la escritura es explicada por la misma escritura. Este principio declara que la Biblia es su propio intérprete. Cualquier duda sobre un texto de la Biblia debe ser aclarada por otro texto de las escrituras. O sea, usted no necesita y que, bueno, mira, aquí está la Biblia y te recomiendo el libro de... No, ¿para qué? Otra cosa es que usted use un diccionario bíblico, eso es para otra cosa. Eso son para palabras. Pero para entender la escritura, usted no puede usar otro libro, porque ella es suficiente. Ella es su propio intérprete. ¿Estamos claros ahí? Ese es el principio número 1. Cuando usted tenga un texto enredado, usted lo primero que debe ir al primer principio, es decir, al básico. Aquí esto, puede que no lo entiende, pero aquí tengo que hallarlo. No me puedo salir de la Biblia. Si necesito, no, Señor, revélame. Das mal, estás pidiendo algo que puede ser peligroso. Hermano, yo no entendía una cosa de la Biblia y vino y el Señor me dio un sueño. Uy, un momentico. No es la regla. La escritura se explica por ella misma. ¿Está claro? Primera regla. Es preciso, en cuanto sea posible, tomar las palabras en su sentido usual y ordinario. Hay gente que lee textos y ya enseguida le quiere dar aplicaciones y lo toman. Uno no se sabe si es, primero determine, ¿es simbólico? ¿Es una figura? ¿O es literal? Cada escritor bíblico escribió en medio de una cultura específica con el propósito que las personas comprendan el mensaje presentado. Por esta razón, estos escritos o escritores usaron el lenguaje común y corriente, es decir, usaron palabras conocidas y de fácil comprensión, pero en ese tiempo. Esto no significa que todas las escrituras las vamos a interpretar literalmente, no. Habrán ocasiones en que la frase nos indicará que estamos en un lenguaje figurado y no literal. ¿Cierto? ¿No? Porque si yo estoy leyendo la Biblia y digo, tus ojos como fuentes de mares, eso no puede ser literal. Usted lee el libro de Cantares y entonces tus senos como gacelas, y yo, uno imaginando el busto de una mujer como una gacela, no. No, ya ve que eso es una forma simbólica. Hay cosas que no tienen coherencia, ¿no? Y lo simbólico siempre va a ser así. Segunda regla. Es preciso tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto de la frase del texto. Es decir, usted tiene que mirar primero el texto completo, cómo se está usando la palabra ahí. Y luego ese texto, cómo compagina. O sea, ¿qué sentido tiene? Ahí es donde fallamos muchas veces. Toda palabra de la Biblia está inmersa en un contexto inmediato, que es el propio texto. Por consiguiente, el sentido de la palabra está determinado por el pensamiento que el autor se propone comunicar. De allí que es necesario, indispensable, determinar cuál es la idea o pensamiento de ese pasaje, de ese texto, y de acuerdo a este pensamiento determinar el sentido de la palabra que componen el texto en referencia. ¿Ok? Tercera regla. Es necesario considerar el contexto del pasaje. Los contextos van a ser el inmediato, son el pasaje que sigue, el pasaje que antecede. Es decir, si yo estoy estudiando un texto bíblico, pues miro el texto que sigue, el versículo que sigue y el versículo que me antecede. También está el contexto mediato, son el capítulo. Es decir, todos los textos hacia arriba y hacia abajo. El contexto testamentario, es decir,
si está en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento, porque las cosas son diferentes. Cultural. El contexto histórico. Hombre, hay que tomar en cuenta la cultura, la historia, la geografía, donde se dio ese pasaje bíblico. ¿Ok? Bien. ¿Estamos por la regla número qué? Regla número 4. Todo pasaje bíblico debe ser interpretado a la luz de los pasajes paralelos. ¿Qué son los pasajes paralelos? Hombre, en la Biblia son fáciles cuando estamos en los evangelios, ¿no? Es decir, en los evangelios vamos a encontrar que en Mateo está la narración de la multiplicación de los panes. Marcos también la narra. ¿Sí? Hay varios tipos de pasajes paralelos. Pasajes paralelos que narran las situaciones equivalentes, es decir, lo narró Mateo, lo narró Marcos, lo narró Lucas, pero estamos hablando del mismo suceso. Hay pasajes paralelos que son por temas. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4:16, ahí el apóstol está hablando de ¿qué? Del arrebatamiento y del sonar de la trompeta. Pero cuando uno lee 1 Corintios capítulo 15, Pablo también está hablando allí de lo mismo y habla de la trompeta. Entonces, esos hablan del mismo tema. Cuando uno tiene confusión, uno va a otro que aunque no es el mismo suceso, no era para la misma iglesia, pero sí habla del mismo tema. Pablo dice que la salvación es por fe y no por obras. Pero uno va a Santiago y dice, bueno, sí, pero muéstrame tu fe sin obras, ¿eh? Y yo te mostraré mis obras por la fe. Entonces, ojo, Santiago parece que estuviera hablando de obras. Pablo parece que estuviera hablando. Entonces, buscamos textos y los comparamos, los complementamos y eso nos ayuda. Uno puede que sea más claro que el otro. Por ejemplo, allá en Reyes, segundo de Samuel, el último capítulo del segundo de Samuel, dice que David, él censó al pueblo. Entonces, en uno de los pasajes que tiene su paralelo en Crónicas, en uno dice que Satanás tentó a David y en el otro dice que Jehová incitó a David. O sea, uno lee los dos pasajes porque es el mismo suceso y va a encontrar la respuesta, ¿no? El pueblo se estaba portando mal y Dios permitió que Satanás incitara. Ahí está la verdad. Pero Dios no tienta nada, entonces no puede ser que Dios incitó. Dios tentó a David, no. Sino que se quería portar mal, el pueblo estaba mal y entonces Dios permitió que Satanás, él es el experto en tentarlo. Entonces, como Dios no puede tentar ni puede decirle a un ángel santo, vaya y tiente, entonces tiene que usar como el caso de Acab, ¿se acuerda? Acab quería ir a la guerra. Y Dios le estaba diciendo, no vaya, pero el tipo quiere ir. Entonces le dijo, ¿quién quiere ir y ser espíritu de mentira? Ningún ángel del Señor santo podía ser mentira. Entonces un espíritu por allá tenía que ser un demonio, digo yo. Y el Señor le dijo, no ves, y lo vas a lograr. Entonces, uno complementa al otro. Esos son los pasajes paralelos. Regla número 5. Principios de armonía. Todo pasaje debe ser interpretado de acuerdo a la enseñanza general. Mira lo que estaba diciendo yo ahorita. Nosotros no podemos decir el Señor tentó, no nada, porque la Biblia nos enseña que Dios no tienta. Y Dios no puede ser tentado tampoco. Entonces, si ese pasaje insinúa eso, tiene que ser que algo está no claro ahí. ¿Ok? Entonces, es lo que dice el principio de armonía. La palabra de Dios es una unidad de pensamiento, aunque tiene diversidad de temas, todos ellos están en perfecto y completa y total armonía. Eso implica que no se debe tomar un texto, pasaje o porción de la Biblia para afirmar que una doctrina enseña o practica que se encuentre en contradicción con el sentido total. Yo creo que Cristo viene. ¿Cuántos creen que Cristo viene? Pero a mí la Biblia en toda parte me dice que todo ojo le verá. Por eso yo no puedo aceptar esa doctrina de que Él viene invisible y no, nada. Yo, perdón, no puedo aceptarla.
No creo que haya un texto que lo diga, pero que han forzado textos a decir eso. Pero yo no, yo creo que cuando Cristo venga, todo ojo le verá. Porque eso sí lo dice la Biblia. Entonces, toda cosa que a mí no lo pueda probar bíblicamente, contradiga otros textos, no puede ser, rompe con la unidad bíblica. Sexto, regla: revisar la gramática básica del texto en lo posible en sus lenguas originales. Es decir, vamos a ver el vocablo. Ahorita en el ejercicio lo vamos a hacer. Vamos a ver. Eso no es difícil. Ve aquí. Usted dice, ¿cómo se usó la palabra tal en el texto? Y lo manda y lo encuentra. Aquí se encuentra de todo. Yo antes me mataba. Yo no, yo ahora. ¿Cómo se usó la palabra en el libro en el hebreo? Y me salen. Y otra cosa, la coma, los puntos en el español. Pues si ya lo que usted tiene es esta, entonces también entienda cómo, porque se supone que hubo expertos buscando esa traducción, ¿no? Entonces, ahí hay que entender por qué usó la coma ahí. Por eso es que hay gente que dice, porque la fe es por el oír la palabra. No, la fe es por el oír, coma. Y el oír por la palabra de Dios. No es lo mismo. Puede que la fe venga por el oír la palabra de Dios, pero ese texto no dice eso. Ese texto lo que está diciendo es la palabra, la fe es por el oír. Y el que usted oiga es por el efecto que tiene la palabra de Dios. Eso es muy distinto a decir, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Hay mucha gente que oye la palabra de Dios y no tiene fe. Eso no es lo que quiere decir Pablo. Y aquí no es importante si en otra parte sí lo dice. Lo que estoy diciendo es que cuando usted estudia un texto, usted, no importa lo que diga en otra parte, es lo que dice aquí en este texto. ¿Estamos claros, hermano? ¿Sí? ¿Cómo van allá? ¿Sí? Dedo arriba. Bien. Vamos a dar una aplicación, un ejemplo. Ya entramos en el ejemplo. Para que usted pueda tener una idea clara, vamos a mirar un ejemplo. Lucas capítulo 20, mentira. Mateo capítulo 22, versículo 29 al 30. Quiero arrancar con Mateo capítulo 22. Algunos ya me han escuchado este ejemplo. Mateo, vaya en su casa, hágame el favor y busque Biblia. Yo quiero ver a aquellos que no tienen Biblia, sino que la Biblia en el celular y están viendo el Zoom por el celular. Ahí está, viste, por no tener Biblia. Porque el celular no se hizo para hacer Biblia, se hizo para... Por eso fue que se vino. Bien. Mateo capítulo 22 del 29 al 30. ¿Ya? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. 30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Mencioné estos dos textos, pero la historia es más larga, ¿no? La historia narra de una forma como los fariseos vinieron a tentar a Jesús. La Biblia por ningún lugar ha enseñado de que los ángeles no tienen sexo. Por ningún lugar. Es decir, ningún profeta, ni apóstol, ni nadie ha dicho así literalmente. Los ángeles no tienen sexo. Nadie ha dicho eso. Entonces entendemos que fue una deducción. No estoy diciendo que es mentira o que es verdad. Digo, estamos hablando de lo que la Biblia dice. Ningún texto bíblico dice que los ángeles no tienen sexo. Esa es una deducción a la que llegaron ciertos teólogos al hacer un mal análisis de estos textos. Pero veamos qué es lo que realmente dice estos textos. Es evidente que al leer este texto nos resulta fácil aceptar la idea de que los ángeles no tienen sexo. Parece que eso es lo que dijera, ¿verdad? Porque ellos no pueden casarse. Al parecer la idea que llegaron estos teólogos es que la prueba de que los ángeles no tienen sexo es que no pueden casarse.
O sea, tú no tienes sexo porque tú no te... No. O al inverso, no pueden casarse porque no tienen sexo. Eso es una deducción. Pero si hacemos un análisis correcto, sin dejarnos influenciar por los dogmas, entonces aquí es donde quiero que miren los principios. Si usted va a estudiar la Biblia o un texto, hay dos formas, inductivo o deductivo. Inductivo es que usted va con su mente limpia y va a recibir lo que ella dice y enseña. O deductivo es que usted ya tiene una idea y quiere probarla en la Biblia. Entonces ya usted va contaminado. Y esa es la mayoría. Ok. Según, pero si hacemos un análisis correcto, sin dejarnos influenciar por dogmas que nos han enseñado, aplicaríamos la regla número 2. ¿Qué dice la regla número 2? Póngale el sentido. Vamos a ponerle el sentido. Es decir, usted se va a detener a analizarlo. Es preciso tomar las palabras en el sentido que narra el pedazo, el texto. A ver, ¿qué es lo que dice? Voy a mirar con cuidado. Pero es que si ya voy preconcebido, sí, ahí dice, no. Vamos a analizar el texto, mi hermano querido. Buscar el sentido en que el autor usó las palabras. ¿Cuál era la idea que quería expresar? Entonces, apoyándonos en el verso 30, vamos al verso 30. Y aplicando la regla número 3. ¿Cuál es la regla número 3? Es decir, ¿por qué me voy al verso 30? Porque estoy aplicando la regla número 3. Para poder entender el verso 29, voy a ver qué dice el 30. Vamos a mirar el verso 29. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Vamos al 30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Voy a analizar el 30. Vamos a analizar el 30. Vamos a buscar el sentido en que usó esa palabra. Encontramos que el sentido de la frase en que los creyentes al ser resucitados, ¿cuál es el sentido que está diciendo aquí? Porque en la resurrección, voy a ir leyendo con calma. Entonces, encontramos que el sentido de la frase es que los creyentes al resucitar no podrán casarse. ¿Es verdad? ¿Eso que estoy diciendo es verdad? ¿Será eso el sentido que dice allí? ¿Cierto? Ahí dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento. Es decir, ni se casan ni le dan los hijos a casarse a otro, con otro. Estamos en lo correcto. Eso tiene sentido. Sí. Me está diciendo que cuando usted resucite, usted no estará pensando en casarse, ni estar casando a sus hijos, ni nada de eso. Vamos bien. La cosa se está aclarando. Eso es de lo que está hablando. Ahí no está hablando de que los ángeles tienen, no. Todavía no. Vamos a ver si es más adelante. Pero aquí no está hablando nada de sexo de ángeles. Él está diciendo ni estamos casándonos ni nos damos en casamiento cuando resucitemos. Sigamos. Sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Resalto la palabra en el cielo. Los ángeles de Dios, ¿dónde? Pudo haber dicho como los ángeles de Dios. Pero esto es importante. Él dijo como los ángeles de Dios cuando están en los cielos. Significa que si no están en los cielos, puede que no. Puede que no. Por eso cada palabra hay que entenderla y analizarla. Él dice aquí, serán como los ángeles de Dios, pero en el cielo, cuando están allá. Es decir, cuando están en su estado divino. Ahora, surge la pregunta, ¿por qué? Lo que extraemos de este texto es que cuando usted y yo resucitemos, ni nos casaremos, ni estaremos pensando están casando a nadie. ¿Por qué? Porque seremos como los ángeles de Dios cuando están en el cielo.
Ahora, él está diciendo que los ángeles de Dios no se casan. Bueno, no lo dice el texto. Está diciendo es que nosotros no nos casaremos porque seremos como ellos. Podría ser verdad. Pero la pregunta es, ¿lo que él está diciendo es que los ángeles allá no se casan? No. Él lo que está diciendo es que nosotros no nos casaremos porque seremos como ellos. La pregunta es, ¿y cómo así? Eso quiere decir que ellos no se casan, pero ¿y por qué no se casan? Ahí es donde surge la pregunta. ¿Por qué no se casan? Porque nosotros tampoco entonces nos vamos a casar porque seremos como ellos. Ahí uno dice, parece que es verdad que no tienen sexo. Pero estamos analizando el texto sin ese dogma. Estamos sacando lo que el texto dice. Quiero que me digan con Judy. Estamos claros hasta ahí, ¿verdad, hermano? Quiero que entienda, aquí no es enseñar. Todavía no estamos diciendo lo que enseña ni nada. Estamos sacando lo que el texto dice. Usted tiene primero que tener claro lo que el texto dice. Sigamos. Ahora, el texto en sí no nos habla de su sexualidad y no habla por ningún lado que el ángel tienen sexo o no tienen sexo. Pues habría muchas razones para no poder casarse. ¿Por qué una persona no se casaría? ¿O por qué no se casarían? Hombre, porque todos sean del mismo sexo, eso también. Bueno, eso hoy es un problema porque eso lo han cambiado ya o lo quieren cambiar. Pero bueno, en esencia no. Segundo, puede ser también porque todos tengan el don de continencia. Eso también puede ser. Todos tenemos el don de continencia y nadie se casa. O lo tercero, porque no tengan sexo. ¿Sí? Eso puede ser. Yo estoy extrayendo qué es lo que dice el texto. Y ahí me surgió esa pregunta, pero ¿por qué no se casan? Pues bien, sigamos aplicando las reglas de hermenéutica. Sigamos, ¿no? La cosa está buena. Regla número 4. Miren que estoy aplicando las reglas con juicio. Pero luego usted ya después que las mecanice, lo hace rápido ahí sentado en la silla. Regla número 4. Todo pasaje bíblico debe ser interpretado a la luz de los pasajes paralelos. Resulta que Lucas, capítulo 20, perdón, Marcos. Bueno, póngala. Escuche. Jimmy Moreno es compañero, ¿no? Cuénteme. Bueno, hay una pregunta. ¿Cómo son los ángeles? Sí, ese es exacto, perfecto. Él lo que quiere decir es que surgiría esa pregunta. Mira que entonces, ¿cómo son los ángeles? Pues la Biblia dice que son espíritu, pero hay que diferenciar en la Biblia la palabra espíritu porque espíritu Dios es muy distinto a cualquier otro espíritu. Espíritu ángel es muy distinto al espíritu humano y el espíritu humano es muy distinto al de los animales. Por eso es que el libro de Primera de Corintios 15 dice, una es la gloria de los animales, una gloria de lo celestial y otra es la gloria de lo terrenal. Son glorias distintas. Pero más adelante seguimos porque se nos acorta el tiempo. Regla número 4. Vamos a usar pasajes paralelos. Marcos capítulo 12, verso 24 al 25. ¿Qué dice Marcos? Vamos a leerlo. Respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Pero, perdón, lo leí mal. ¿Por qué ignoráis las escrituras y el poder de Dios? Lo hizo a modo de pregunta. Porque cuando resuciten los muertos, aquí es más claro. Cuando resuciten los muertos, ese es el tema de este asunto, no ángeles ni sexo, sino cuando los muertos resuciten, los creyentes que resuciten, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos, no los demonios que andan, no, los ángeles que están en los cielos. Pues Marco no es que ayude mucho, ¿no? Como podemos ver, Marco no aporta mucha ayuda, puesto que su narración es bastante resumida y al parecer dice lo mismo que Mateo. Lo que sí podemos resaltar es en el verso 25,
es que el tema central es las características de los creyentes cuando resucite. Ojo, ¿cuál es el tema de ese pasaje? ¿Cómo seremos usted y yo cuando resucitemos? No si nos casamos, si no nos casamos. O sea, ese no es el tema de Jesús. Jesús usó una de las características por el ejemplo o por la pregunta que ellos le hicieron. ¿Cierto? Señor, entonces ¿con quién se va? No. Déjense estar errando, ignorando las escrituras. Porque ese no es el tema. Es como cuando Pablo allá le hacían alusión a la comida. Él dijo, porque el evangelio no es comida ni bebida. Eso no es lo importante. Porque se ponían en unas discusiones sobre la salvación por si guardaban el día de reposo, si no lo guardaban. ¿Se da cuenta? Es lo mismo. El tema central es cómo seremos cuando resucitemos. No si los ángeles tienen sexo, ni nada, porque aquí hay gente que los ángeles no tienen sexo. El capítulo dice, no dice eso. Eso lo deducimos. Si estoy siendo claro, hermanos. Bien. Sigamos. Ahora bien, aunque Marcos no aportó mucho, menos mal que nos queda otro referente, y es Lucas, y Lucas siempre hizo bien la tarea. Lucas capítulo 20, verso 34 al 36. Este escritor suele ser más profundo y en sus descripciones, porque como sabemos, sus escritos fueron resultado de una dedicada investigación. Dice el verso 34. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Verso 35. Mas los que fueren dignos, tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Entonces veamos el verso 34. Vamos a analizar el verso 34. Jesús nos dice que los hijos de este siglo, la palabra griega es aionos. ¿Cómo lo sé? Porque me fui a Google y dije palabra griega para. Pero antes de eso, ¿sabe qué hice? Yo lo descargué, una versión transliterada en griego. Yo la tengo en griego y ahí mismo al lado me dice en español y me la dice en su pronunciación. Entonces yo cogí, copié, me fui a Google, la pegué y le dije, averígame. Entonces me dice que es año, edad. Me dice que se refiere a un periodo de tiempo. Entonces cuando Cristo dijo los hijos de este siglo, no se estaba refiriendo a siglos de años, sino los de este tiempo. Él estaba diciendo esto, los humanos, los hermanos de este tiempo, las personas de este tiempo se pueden casar. Los que vivimos en este periodo, cuando Cristo dijo este periodo, abarcaba desde esa época que Él lo dijo y antes hasta hoy y hasta el día en que Cristo venga. Todo este periodo podemos casarnos. Yo ya me casé. Algún día espero ver a mis hijas casarlas porque las daré en casamiento. O sea, todavía no está prohibido ni está imposibilitado. Pero Él dijo, pero los que sean hallados dignos de aquel siglo, y hace la aclaración, y de resucitar, ni se casan ni se dan en casamiento. Vuelve el tema central, lo aclara Lucas. El tema es cómo seremos cuando resucitemos. Pero Lucas nos da una ampliación que preguntamos, ¿por qué los ángeles no se casan? ¿Por qué nosotros no nos casamos? ¿Y por qué somos iguales? ¿En qué es que somos iguales a los ángeles que no nos podemos casar? Lucas lo dice en el 36. ¿Ok? ¿Por qué no pueden hacerlo los ángeles? La respuesta la encontramos en el verso 36. Porque no
pueden ya más morir, porque son inmortales y porque usted y yo seremos inmortales. Es decir, porque somos inmortales en eso y no en la sexualidad, es que seremos iguales a los ángeles. Los ángeles y nosotros seremos iguales en que ahora seremos inmortales, y los inmortales no se casan ni se dan en casamiento. Porque de pronto hay personas que dicen, se puede hacer esa salvedad de que vamos a ser ángeles en ese tiempo. Entonces, uno cuando lee la escritura se da cuenta de eso, de que en ningún lado dice que seremos ángeles. Sino como ángeles o iguales, pero iguales en algo. Y él nos aclara en qué. ¿En qué seremos iguales, hermano? En que seremos inmortales. Vamos a usar la palabra tal como está, porque si me dice vida eterna, eso se puede ampliar. Es verdad que sí, pero el término puede ampliarse mucho, entonces ahí nos salimos del... el texto no ha mencionado vida eterna, sino en que seremos inmortales. ¿Ok? En conclusión, lo que estos textos dicen es, respondiendo a la pregunta que ellos le hicieron, es que los creyentes cuando resuciten no necesitan casarse ni tener pareja. No necesitan casarse ni tener pareja sexuales, porque sus cuerpos serán inmortales, lo cual nos permite deducir que no sentirán los mismos deseos que sentían cuando eran ¿qué? Carne. Pero ahí no habla de sexualidad. No, es que para allá voy. Eso, magnífico, me encanta. El hermano acaba de decir, ustedes no lo escucharon, que tiene que ver con la reproducción. Es que allá vamos a aplicar la norma. Es que todo tiene su norma. Tú te adelantaste, pues, eso está bien. Aquí estamos aplicando normas. Yo quiero que usted vea cada norma. Hemos aplicado la regla 3, la regla 2, la regla 4. ¿Ok? Lo que sí podemos estar seguros es que en estos textos no habla por ningún lado de la sexualidad. Quiero aclarar, no estoy diciendo de manera concluyente que los ángeles no tienen o no tienen sexo. Lo que quiero establecer es que estos textos no están hablando de eso. Eso se llama seriedad y no un estudio dogmático. Yo establezco que un texto dice esto, punto. No sé si en el otro lo puede decir, pero este no. ¿Está claro? Ahora bien, habiendo establecido de manera correcta lo que estos textos dicen, podemos seguir aplicando otras reglas que nos amplían nuestro panorama de lo cual, que es lo que hizo el hermano ahora, de lo que la Biblia dice acerca del tema del texto. Es el caso de la regla número 3. Pero la regla número 3 tiene varios incisos. Tiene el inciso A, contexto inmediato, contexto mediato, contexto testamentario y contexto histórico, que tiene que ver con lo cultural, con lo histórico, que tiene que ver con las costumbres y geografía. Y el general, sí. Entonces, aquí me habla de la parte de contexto general. ¿Qué es el contexto general? Es que dice toda la Biblia. ¿Cuál es la idea que hay en toda la Biblia? ¿Ok? Entonces, tomando eso, yéndome a aplicar la regla número 3 en el inciso de, quiero ver cómo se ha hablado de los ángeles, porque la pregunta quedó, ¿no? Ay, entonces, ¿cómo son los ángeles? Me dice que yo soy igual a ellos en lo inmortal. Entonces, ¿por qué no se casan? Voy a la que se ha enseñado en la Biblia, en la medida general. Me refiero a que en el capítulo 6 del libro de Génesis, en los que se mencionan a unos hijos de Dios que se unieron sexualmente a mujeres en la tierra y de esa unión nacieron gigantes. A través de los tiempos, la iglesia ha establecido 3 posiciones básicas. Posición número 1, que esos hombres de los que hablan allí eran humanos.
Es decir, eran los hijos de Set, que reemplazaron a Abel, ¿no? Y que vieron a las hijas de Caín y se unieron, y de ahí salieron unos tipos terribles, malos. Y entonces la palabra que se usa, Nephilim, que habla de gigante, no eran en tamaño, sino en maldad, en poder, en astucia. ¿Ok? La segunda es que algunos dicen, hombre, si eran humanos, pero eran seres nobles, es decir, eran una especie de reyes que en aquel tiempo se creían dioses, y de hecho durante muchos siglos se han creído dioses. Si no, pregúntele al de Corea. Ellos se creen dioses y son divinos. Y de ahí se unieron a mujeres y de ahí surgieron seres malos, perversos, pero en humanos. O hay una tercera posición, y es que eran ángeles. Esta interpretación es más antigua que todas las demás e identifica a los ángeles caídos o demonios como los hijos de Dios, mencionados en Génesis capítulo 6, verso 4. Estos seres celestiales denominados Grigori en el hebreo, por supuesto, se habían materializado en cuerpos carnales y se habían casado con mujeres y engendrado hijos. Esta prole que les nació son los llamados Nephilim o gigantes. También significa valientes, héroes. Todo eso puede significar la palabra Nephilim, mencionados en la Biblia. Por supuesto, cada una de estas posiciones tiene sus pros y sus contras. Sin embargo, creo que la más factible es la tercera, puesto que al principal argumento a favor corresponde al uso común de la expresión hebrea los hijos de Dios. En la Biblia, siempre en el Antiguo Testamento que se usó la palabra hijos de Dios es para ángeles o seres divinos. La versión de la Septuaginta, esa que hizo Alejandro, bueno, que la provocó Alejandro Magno, pero fue Ptolomeo IV el que la hizo. Allí ponen de frente la palabra angelus, o sea, ángeles. Por lo tanto, por otro lado, el Nuevo Testamento menciona a ciertos ángeles que abandonaron su morada y ahora están sometidos a cadenas en prisiones hasta el día del juicio por su pecado en el tiempo de Noé. Lo dice el Nuevo Testamento. Y algunos creen que lo sacó ¿de dónde? De las crónicas o de las profecías de Noé, de Enoc. Ahora, lo interesante es que hubo un historicista, un historiador judío en el siglo I llamado Josefo. Y él en uno de sus escritos dijo, muchos ángeles de Dios convivieron con mujeres y engendraron hijos injuriosos que despreciaban el bien, confiados en sus propias fuerzas, porque según la tradición, estos hombres cometían actos similares a los que aquellos que los griegos llamaban gigantes. Entonces, fíjense, los detractores de esta posición dicen que esta unión no puede ser posible por lo que Mateo capítulo 20, verso 30 dice. Pero como usted y yo ya hicimos un análisis, ese texto no habla de eso. ¿Ok? Entonces, si yo hago un análisis de unidad bíblica, entonces es más seguro, lo más correcto es creer lo que todo el resto de la Biblia está diciendo, que es una unión. Ahora, el asunto es, pero ¿cómo es posible? Hombre, porque el texto que leímos dice, los ángeles de Dios, pero cuando están en el cielo, no, ni se casan ni se dan en casamiento. Pero ellos se hicieron
Ellos descendieron. Y por eso el texto de Génesis dice, ya había gigantes, es decir, ellos que se materializaron. Y después los hijos. ¿Ok? ¿Está claro, hermano, cómo se aplicaron las reglas ahí? ¿Sí? Me queda un tiempo para un ejercicio más y luego les digo el taller. Porque esta vez el taller tiene carne. Vamos a mirar otro ejercicio rápidamente. Vamos a Mateo capítulo 19, versículo del 3 al 9. Otro tema candente, pero que nos va a servir mucho a los pastores para toma de decisiones y a los consejeros para aconsejar. Bien, Mateo 19 dice, entonces vinieron a él los fariseos, celosos de la ley, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Ok? Dice el verso 5. Y dijo, ¿sí? Viene el 4. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Verso 5. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe al hombre. Le dijeron, verso 7. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiar? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Verso 9. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Ok? Listo, ahí está el texto, la frase. Lo primero que debemos establecer mediante la primera regla es que las palabras usadas en el texto son literales. Aquí no hay símbolos. Puede que haya uno que otro símbolo. Por ejemplo, donde hay un pequeño símbolo, los dos serán una sola carne. Obviamente no está hablando de que se fundieron en un solo cuerpo, ¿no? Sino una forma simbólica de unión. También es importante tomar en cuenta la regla número 3. ¿Cuál es la regla número 3? El contexto. Sobre todo en el inciso E, que nos habla de qué? Que mire el contexto histórico. Y aquí nos dice que había un grupo llamado los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Unos que aparecieron por lo menos en los primeros 3 siglos de antes de Cristo. 2 o 3 siglos antes de Cristo. Ellos aparecieron cuando los griegos querían helenizar a los judíos a la fuerza, y ellos surgieron como una manera de defender sus costumbres y la ley. Por eso eran tan celosos. Y ellos veían a Cristo como una amenaza de sus costumbres y de sus interpretaciones de la ley. Por eso, a diferencia de los saduceos del ejemplo anterior, que no creían en espíritu y en nada, pero la pregunta fue cauciosa, estos le hicieron una pregunta tentándole, dice el pasaje, pero era para ver qué decía él, a ver si contradecía la ley. Vamos a ver. Como a los que no estamos de acuerdo con la ideología de género, entonces nos hacen preguntas como, y entonces hay que odiar. No, yo no estoy hablando de odiar a los homosexuales. Siempre hacen preguntas de odio para hacer, y no. ¿Sí ven? Así estaban los fariseos, viendo a ver dónde Jesús decía una palabra en contra de la ley. Como Jesús no dio papaya, perdóneme la expresión que no le gusta a mi esposa. Fíjense que cuando lo acusaron, cuando lo capturaron, tuvieron que buscar unos embusteros ahí, unos tipos mentirosos, para decir que él dijo lo que no dijo. Porque ellos andaban, era buscándole la caidita, que él diga algo, a ver. ¿Se acuerda? Es lícito que nosotros demos el impuesto.
para ver si atacaba a Roma, y si no atacaba a Roma se volvía en contra de los judíos. Y Cristo, precisamente, pues denle a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. Ya nos mató, doble uno mata a todos, es normal. Ok. Luego comenzaremos con el verso 3. Vamos al verso 3. Y vamos a aplicar la regla número 2, el sentido. Vamos a buscarle el sentido. Y la regla número 3, los contextos, los pasajes. Buscando el sentido en que esta frase, usando la palabra en cada frase, nos apoyamos con el contexto de la frase, es decir, los versos que anteceden y preceden. Lo primero que notamos en el verso 3 es que los fariseos le hacen una pregunta a Jesús. Esta pregunta es la que va a determinar el tema de la conversación que se desarrollará en el resto de versículos. La pregunta fue: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Cuál era la conversación? ¿De qué era la conversación? Si era lícito repudiar. Ahí no estamos hablando de divorcio. Sin embargo, usted ve que en la Biblia aparece Jesús y el divorcio. Jesús no estaba hablando del divorcio. Jesús no habló del divorcio. Lo vamos a probar. Él no cayó en esa trampa. Jesús respondió lo que ellos le preguntaron: ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? Entonces, cuando yo tengo claro de qué están hablando, que son como los políticos, ¿no? Que usted le hace una pregunta y responden otra cosa. Señor, responda a la pregunta que le hicimos. Así pasa. Nos damos cuenta que los fariseos no preguntaron por el divorcio inicialmente. Por lo tanto, ese no era el tema en discusión, sino el repudiar a la esposa y por cualquier razón. Por supuesto, lo que Jesús responde del 4 al 6 tiene que ver con lo que le preguntaron. Repudiar a su esposa por cualquier motivo. Ahora bien, a la respuesta tajante de Jesús, entonces, miren, vamos del 4 al 6. Entonces ellos comenzaron. Él respondiendo le dijo: ¿no habéis leído que Dios los hizo al principio varón y hembra, y lo que Dios unió no lo separa el hombre, serán una sola? Todo eso es por la pregunta que ellos le hicieron. ¿Es lícito? ¿Dios está de acuerdo? No, porque Dios los hizo uno, los hizo una sola carne, no para que se estén repudiando. Su respuesta estaba hasta ahí. Él no estaba hablando nada de divorcio. ¿Estamos claros? Pero como él le respondió allí y no cayó en la trampa, ellos le siguieron preguntando y le metieron otra cascarilla. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio? Si tú dices que Dios no está de acuerdo, porque es lo que uno concluye. Como tú dices que Dios no está de acuerdo, entonces ¿por qué Moisés, inspirado por Dios, mandó a dar carta de divorcio y repudiar? Dos temas distintos. Repudiar y dar carta de divorcio no es lo mismo. Hasta el sol de hoy no es lo mismo. Hay gente que está separada, pero no está divorciada. No es lo mismo. Es aquí donde comenzamos a evidenciar que se trata de dos temas diferentes, pero que a la vez son complementarios: divorcio y repudiar. Por otro lado, da la impresión de que los fariseos están diciendo que Moisés autorizó el divorcio y el repudiar, ¿sí o no? Teme que ellos lo que están diciendo, entonces, ¿por qué Moisés? ¿Sí ve? Es una trampa, pero es porque, mire, cuando usted analiza el texto, usted se da cuenta que allá arriba empezó diciendo el escritor: vinieron los fariseos para tentarlo. O sea, toda la conversación, todo el tema está encauzado a qué era hacer caer a Jesús. Y uno tiene que tomar en cuenta eso para poder entender por qué Jesús respondió, por qué Jesús no dijo sobre tal tema. Ok, sigamos. Para poder responder la pregunta, vamos a Deuteronomio 24, versículo 1. ¿Será que Moisés quería dar el divorcio? ¿Sería que Moisés estaba autorizando el repudiar? ¿O Moisés fue de Dios la idea de que el hombre repudiara? ¿Qué dice 24:1? Cuando alguno tomare mujer
y se casare con ella, si no le agradare por haberle hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Ojo, no estoy aquí, te pegué el abanico. Claro, está sudando ahí. Voltea aquel. La despedirá. Ojo, hermanos, lea bien el texto, fíjense, porque ellos lo que estaban insinuando es, entonces Moisés fue el de la idea de repudiar. No. Moisés dice el pasaje, si alguno tomare mujer y se case con ella y después le haya algún falla indecente, entonces le va a dar carta de divorcio. No la echará porque entonces la deja en un limbo. Al analizar el texto, nos damos cuenta que al igual que muchas normas, este mandamiento nació de una situación anómala que se venía presentando Mayrita me está diciendo que no la deja entrar en la reunión. Arregla con Sergio, por favor. Pero hay una que se llama Mayra y no está pudiendo entrar. Yo le voy a mandar el video. Bueno, sigamos, porque el tiempo se me... Ojo, era una situación que ya se estaba dando. Las normas se dan es porque hay algo que se está dando. Nadie inventa una norma y entonces a ver, ¿quién quiere hacerla? No, o sea, nadie inventa una norma donde no hay una mal para ver si se inventa el mal. Primero está el mal, primero está el delito y luego aparece la norma. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare, esta expresión claramente nos muestra que algunos varones habían tomado la costumbre de repudiar a su esposa por cualquier motivo que a él le pareciera indecente. Esta situación estaba generando un problema social y moral. ¿Por qué? Pues para responder a esta pregunta tenemos que investigar un poco acerca de las costumbres hebreas en lo concerniente a casados. Cojo mi celular, cómo era el asunto del matrimonio en el pueblo hebreo. Y comienzo a leer. Como no podemos hacerlo en esta noche, yo ya lo hice. Que lo que quiero demostrarles es que no es difícil. En el tiempo bíblico, los israelitas tenían dos formas de tomar a una mujer como pareja: casándose con ella o haciéndola su concubina. En el caso de quién, si ya tenían esposa, ¿no? Eso era en el caso de los adinerados. No que era cualquiera, no. Eso tenía una responsabilidad. Aunque cada una de estas formas tenía su reglamentación y variaban en asuntos de derechos y estatus. De todas maneras, para el resto del pueblo, escuche esto: sea esposa o concubina, esa mujer le pertenecía a un determinado varón. Y suena feo, pero así es. Y acercarse a ella, ya sea para intimar con ella o cortejarla, era considerado adulterio. Llámese concubina o esposa, puesto que ella estaba bajo la ley. Escuche esa frase: ella estaba bajo la ley de su marido mientras éste vivía. Si su marido la repudiaba y ella era tomada por otro, y alguno del pueblo que no sabía que la había repudiado podía creer que ella estaba cometiendo adulterio. Y eso fue el problema, que la persona repudiaba, cogía a la mujer, se la devolvía al papá, y alguno venía y entonces los que conocían decían, y podían apedrearla sin preguntar, como ella no tenía un documento. Y no le preguntaban a la mujer, por cierto. Podía creer que ella estaba cometiendo adulterio, generándose un problema social, pues no había un documento que avalara que ella había quedado, escuche, ella había quedado libre de la ley del marido, aunque éste estuviera vivo.
Es por esto que Moisés estableció la carta de divorcio. De esta manera ella podía probar que era libre y no estaba cometiendo adulterio. Así que Moisés no inventó el repudio y mucho menos Dios. Era una costumbre que se había generalizado y que Moisés tuvo que regular por medio de la carta de divorcio. Por eso Cristo no atacó la carta de divorcio, porque eso fue una solución. Cristo fue al problema. El problema era el tema. ¿Cuál era el tema? El repudiar. La iglesia puede hablar misa y puede inventar lo que sea, pero la gente separada está. No quiera o no la iglesia. La gente que viene a la iglesia sin conocer a Cristo y llega a Cristo, ya viene separada. ¿Y cómo hace ahí? Yo no lo inventamos nosotros. Eso es una situación normal, no normal, pero común. Y ellos lo que querían era que Cristo contradijera a Moisés. Y él dijo, no. Él fue al principio y fue a la verdad bíblica. Cristo, Dios, cuando los creó, no los hizo para eso, para estar repudiándose, porque los hizo una sola carne. Pero entonces, ¿por qué? Por nuestra dureza de corazón. Por ese problema fue que tuvo que darles carta de divorcio. Volviendo al texto de estudio, la pregunta de los fariseos, notemos que Jesús, en el verso 7, en su respuesta no hace alusión a la carta de divorcio. Fíjate que le dijeron, entonces, ¿por qué Moisés le dio carta de divorcio y repudiar? Fíjense que Cristo no responde con divorcio. Cristo responde en el verso 7. ¿Dónde está el verso 7? Acá está. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar. Fíjense que él no menciona divorcio. Sí, pero lo que quiero decir es, no menciona divorcio. Cristo no cayó en esa trampa. El tema no era el divorcio. El tema era el repudiar. Pero por eso fue que Moisés, por vuestra dureza de corazón, repudiara. Pero en el principio no fue así. En el principio fue cuando Adán y Eva no habían pecado. Y hermano, desde que Adán y Eva pecaron, esta es otra historia. Por eso Dios tuvo que poner leyes. Cristo no dijo, pero en la ley. No, él dijo, pero en el principio. No es que en el principio no necesitábamos ropa. Todo el mundo andaba desnudo. El Cristo no iba a decir, pero en el principio andábamos desnudos. No, ya no podemos andar desnudos. ¿Por qué? Porque estamos un país, somos un mundo caído. Pero todo en el principio era perfecto, sano, inocente. Es lo mismo. Cristo no está diciendo que no. Cristo está diciendo es en el principio, no fue así. Si lo que tú estás queriendo decir es que Dios no. Pero por la dureza de tus corazones, de vuestros corazones, Moisés permitió que repudiaran. Es decir, avaló una costumbre, no fue el de la idea. Él avaló, pero la reguló. ¿Sí me estoy haciendo entender? Volviendo al texto de, perdón, y lo corrobora en el siguiente verso, en el verso 9. ¿Qué dice el verso 9? Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, él vuelve a hablar de repudiar, no de divorciarse, salvo por causa de fornicación, palabra porneia. Esto fue mal traducido, porque no es fornicación, esto tiene una implicación distinta. Es porneia, y porneia es acto inmoral, salvo por cualquier acto inmoral. Y se casa con otra adultera. Entonces, fíjense que él sí hace una salvedad. Cualquiera que repudia a su mujer, salvo. Entonces, sí había una razón. Un acto de indecencia. ¿Ok? Así que solo aplicando este análisis básico, ya nos damos cuenta de que el texto no habla o no ataca ni prohíbe el divorcio, sino que muestra la desaprobación que Dios hace al acto de repudiar a la mujer por cualquier causa.
Ahora, pastor, yo estoy de acuerdo con, no, ese no es el tema. Estamos hablando este texto no habla de eso. Eso es lo que hacemos los que estudiamos la Biblia con seriedad. Podemos ampliar nuestro análisis hermenéutico aplicando la regla número 3 en el inciso que ya sabemos y mirar el contexto. Si queremos aplicar la regla 3, vámonos al capítulo 7 del libro de Romanos. Ya vamos a terminar. Miren, este texto, yo creo que el hermano debe estar conectado por ahí. Un hermano me hizo esa pregunta que una compañera le hizo porque está viviendo ese caso. Ella está separada, el marido la dejó. Ella quiere rehacer su vida, es creyente, pero ella dice que tiene que esperar hasta que el marido se muera. Pero no es que está en una iglesia que no acepta el divorcio. No. Y ella le menciona el libro de Romanos. Oh, perdón. Yo le dije, ¿sabe cuál es la base? El libro de Romanos. Romanos capítulo 7 dice, ya está, 1 al 3. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Eso está diciendo el apóstol Pablo a los romanos. Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Tiene razón la hermana, aparentemente, ¿verdad? Por ese texto es muy diciente. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Parece que la cosa por ahí pareciera que condenara el divorcio. Vamos a ver. Lo primero que me gustaría establecer, regla número 3. Miren que estoy mencionando la regla, el material usted lo va a encontrar. Es que Pablo está usando una analogía. Si usted mira el contexto, Pablo no estaba hablando de matrimonio. Él estaba hablando de salvación. Él estaba hablando de la manera como cuando el hombre llega a Cristo, muere a ese matrimonio con el pecado, a esa ley que tenía el pecado, y vive y revive y resucita a un nuevo matrimonio, ahora bajo la ley de Cristo. Eso era lo que estaba hablando Pablo. Y usó como analogía el matrimonio para decir, usted no puede estar casado con Cristo y entonces teniendo... No. Porque eso es adulterio. ¿Sí está claro? Él está usando una analogía. Lo que quiero que sepa es que el tema no es que Pablo dijo, bueno, voy a hablarles del matrimonio. No, él no estaba hablando de matrimonio. Él estaba hablando, usó el matrimonio como una analogía. La unión, el deber que tiene una pareja cuando está unida y no puede estar con otro. Así que si usted está con Cristo, pues no puede estar vacilando con el pecado, ¿no? Porque es adúltero. ¿Sí está claro? Eso es lo primero que hay que establecer. Con esto quiero decir que el tema del texto por ningún lado es el divorcio, sino la vida del casado, especialmente bajo la ley. Note, volvamos al versículo 1, que Pablo hace la salvedad en el versículo 1. Pues hablo con los que conocen la ley. Habían judíos ahí. Él estaba usando una analogía y quería que los hermanos judíos entendieran que era una analogía y que era bajo las reglas de la ley que ellos conocían. Comencemos analizando el verso 1, especialmente la expresión que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. La palabra hombre es antropo y no habla de hombre varón, sino de ser humano. Aquí los estaba involucrando a los dos. La ley se enseñorea del ser humano. ¿Cómo lo supe? Pues me metí a la versión que tengo en griego y luego me metí a Google y a Antropos. ¿Ok?
Por lo que el sentido de la frase es que mientras el ser humano está vivo, tiene la obligación de sujetarse a la ley. Es importante aclarar que nos referimos a los judíos que guardaban la ley y no a los gentiles. Pasando al verso número 2, ahora Pablo sí hace distinción de género, usando el vocablo griego gini, que significa mujer. En este caso, una mujer casada. Ojo, no una mujer repudiada. Él está diciendo una mujer que está casada, porque la analogía necesita, no una mujer que no vive con el marido, porque ahí sí. Él necesita es una mujer que vive con su marido. Pues si una mujer vive con su marido, se guarda para él, no puede estar con otro. Si un creyente vive con Cristo, pues no puede estar con otro. ¿Sí entiende la analogía? Por eso es que el tema no era el matrimonio, ni el divorciado, ni nada de eso. Era el matrimonio cuando convive. Ella sabe que tiene que guardarse para su marido. En este caso, una mujer casada, y el sentido del texto es que en la ley mosaica, mientras el marido vive, ella está casada con él. Entonces está sujeta por ley a la voluntad de su marido y no puede estar con otro hombre hasta que el marido muere. Como lo vemos y lo hemos explicado claramente en el verso 3. Hay que tener en cuenta que la ley de Moisés, una mujer era liberada de la ley por muerte o porque el marido le daba la carta de divorcio. Pero Pablo usó fue la parte de cuando ella está unida a su marido, ahí no hay repudio, no, los dos se aman. Ella no puede estar con otro. Si usted dice que ama a Cristo, usted no puede estar con otro. Usted no puede estar pecando. Esa es la analogía, es una analogía. Y hay algunos que, porque eso es lo que pasa con los evangélicos y los creyentes. Cogemos pedazos de texto y hacemos doctrina. No, no, como si Pablo estuviera hablando de eso. No, Pablo no estaba ni hablando de divorcio, ni de formas de matrimonio. Él estaba tomando el ejemplo del matrimonio para simbolizar o para explicar esa unión que hay entre un creyente convertido. Ahora bien, hasta ahí pareciera que el texto corroborara la idea de que una mujer hebrea quedaba condenada a no volver a casarse, a pesar de haber sido repudiada por su marido, hasta que éste muriera. Pero no es así. Si nos despojamos de todo dogma o idea preconcebida y analizamos el texto con su contenido, nos daremos cuenta que, termino con esto. 3. Primero, el texto no habla de mujeres repudiadas, sino de mujeres que están casadas y que conviven con su marido. Es la perfecta analogía. Segundo, el texto no habla por ningún lado de una mujer divorciada, sino de una que todavía está bajo la ley de su marido. Tercero, el texto no hace la salvedad del divorcio, no lo menciona. No se trata de dar una cátedra de matrimonio, sino de hacer una analogía entre el matrimonio de pareja normal bajo la ley y nuestra unión con Cristo. A los hermanos que están aquí, ¿sí quedó claro? Si usted se da cuenta, hermano, no quiero que usted diga, ay, no es difícil, es cuestión de que ¿qué? Cuando usted quiere estudiar, tiene que quitarse los dogmas, ir al texto y analizarlo con cuidado. Pero no es, miren, no es nada difícil. Tenemos las herramientas y con el tiempo nos las gozamos. Usted ve cómo lo hablo yo. Hermano, eso para mí es delicioso. Cuando comienzo a mirar de este detalle, este pasaje, y comienzo a descubrir, lo que me habían dicho no es por ahí. Este texto no habla de eso. Entonces miren cómo apliqué las normas. Fíjense, las reglas. No es tan difícil, hermano. Es mi invitación. Y apenas estamos viendo es lo que dice el texto. Todavía no es lo que enseña. Porque él trataba de convencerme. El hermano que está acá, ustedes no lo escucharon, estaba diciendo que Pablo era judío y por lo tanto había pertenecido, por supuesto,
Y él entendía, ¿no? Y le estaba tratando de usar una analogía que los judíos iban a entender, así es. Entonces, mi hermano, como todo, hemos terminado este paso número 2, apenas lo que la Biblia dice. Ahora usted, si va a predicar sobre un texto, ya tiene lo que dice. Ahora usted es libre ahora de encontrar qué es lo que Dios quiso enseñar. Y ahí, oye, cuando tú tienes la cosa clara, oh, el Espíritu Santo. Ahora quiero decir algo, antes de entrar en el taller, porque va a haber taller. Y este tiene 4 puntos, pero tiene más carne que el otro. Pero no se asuste, tiene 3 días para hacerlo. Ojo, ojo acá, hermano. Miren, escuchen lo que voy a decir, pero para que no me malentienda. Sacar lo que el texto dice le toca a usted. Que el Espíritu nos ayuda, sí, pero le toca a usted. Porque es lenguaje humano, ya va, lenguaje humano. Pero sacar, extraer lo que el texto enseña, ahí sí necesitaremos del Espíritu Santo, pero eso será la clase del martes. Pero usted no puede pretender que el Espíritu Santo le diga que dice en griego. No, eso le toca, mire, investigar, coger el Google, eso le toca a usted. Esto es más, cuando usted ya sabe lo que dice, ahora usted se siente y el Espíritu Santo comienza a iluminarle qué es lo que quiso el Señor enseñar. ¿Cómo lo puedo aplicar? Pero no, cuando tú tienes claro lo que Él dijo. Pero cuando tú estás enredado que no sabes ni lo que Él dijo, es difícil entender lo que Él enseña, mucho más difícil saber cómo lo aplico o lo puedo aplicar mal. ¿Sí ve? Por eso, por favor, este taller lo tienen que hacer con mucho detenimiento. Dedíquenle el tiempo. Yo sé que hay otras cosas que a usted le parece más importantes, pero para mí esto en la vida de un creyente es lo más importante. ¿Por qué, hermano? No por la tarea, sino que si usted logra mecanizar esto, cualquier persona en su trabajo, en su vecino, un día le van a venir a... Mira acá, lo que pasa es que a mí, y yo leí esto, y el Señor, eso lo va a hacer usted rápido. Créamelo. Ahora, pero créame, yo estoy sentado y eso, ¡pam! Y entonces más tarde viene el Señor y me dice lo que enseña. Y por eso lo disfruto, hermano. Yo no sudo cuando alguien me dice, pastor, le tengo una pregunta. Para nada, me divierto. Y hablo. Y es lo que quiero que usted también tenga, hermano. El ejercicio número 2 tiene 4 preguntas. Haga un análisis de Mateo capítulo 13, 53 al 58, aplicando las diferentes reglas de la hermenéutica y tomando en cuenta, los principios que hemos estudiado. Determine si este texto permite establecer que María tuvo otros hijos además de Jesús. No me diga lo que usted ya sabe porque nosotros lo creemos. No, no. Hablemos si ese texto lo dice o no. Porque, ojo, hay católicos que dicen, no, eso ahí no dice que María tuvo hijos. Nosotros decimos que sí. Vamos a ver si el texto, independientemente de lo que decimos y de lo que ellos dicen, vamos a ver si el texto sí habla de que María tuvo otros hijos. Texto número 2. Según primer libro de Samuel, capítulo 28 del 3 al 35. La bruja de Endor, que la adivina de Endor, no era una bruja, era adivina. Realice un análisis a este pasaje aplicando las reglas de hermenéutica para establecer lo que este pasaje dice. Y al finalizar su análisis, responda. Primero, o sea, A, ¿realmente Samuel se le apareció a Saúl y a la adivina después de muerto? 2, cuando digo que se le apareció es que si Saúl lo vio. Saúl habló con el espíritu de Samuel, o sea, Saúl fue, porque ahí parece como si Saúl le estuviera y Samuel le estuviera respondiendo a Saúl. ¿Eso realmente pasó? C, este texto es una prueba de que los muertos pueden aparecer por el poder de una medium. No dije,
traer y hablar. Dije aparecer. 3. Punto número 3. Para algunos corrientes teológicas, Apocalipsis capítulo 4, versículo del 1 al 2, se narra el rapto de la iglesia. Realice un análisis del pasaje y determine lo que dice el pasaje. Independientemente que usted lo crea o no, lo que quiero saber es, ¿ese texto dice o habla del rapto? Punto número 4. Realices un análisis de Mateo capítulo 5, verso 38 al 40. Habéis oído que fue dicho. Ese es el de, si te pegan una mejilla, pone la otra. ¿Se acuerda? Mas yo os digo. Responda, aplíquele el análisis y responda. Primero, o A, ¿es literal lo que dice el texto de poner la otra mejilla? ¡Tan! 2, o B, ¿por qué entonces parece que Jesús no cumplió en Juan capítulo 18, 19 al 24? Ahí pareciera que Jesús no cumplió lo mismo que él dijo. C, ¿qué pasó en el caso de Pablo en Hechos capítulo 23 del 1 al 5 que parece que tampoco cumplió esa norma? Porque también se llevó una bofetada. Entonces quiero que me expliquen. Usted me va a hacer una explicación. El texto lo que dice es esto. Aquí estamos hablando es de lo que dice. Está sabroso, está chévere. Le puede quedar hasta para prédicas futuras. Bien, mis amados, muchas gracias por su paciencia. La pregunta. Hay una pregunta, sí. Lo redije, bueno, sí. Bueno, sí, hay un... Les prometo que el martes antes de aplicamos uno en Salmo. Bueno, lo que quiero, es buena la pregunta de Darling. El Salmo es lo mismo, solo que usted debe tomar en cuenta que es un poético. Como es un poético, va a usar figuras. Entonces, hay que analizar las figuras. Sería muy largo yo, sino que usted va al Google, figuras literarias. Y usted se da cuenta, si Dios nos lo permite algún día, hermano, hacemos un segundo seminario y ahí sí profundizamos en figuras literarias. Pero esto no es un curso de hermenéutica profunda porque no nos alcanzaría el tiempo. Pero quería era como darle como las pautas para que cuando usted vea hermenéutica, algunos que ya lo han visto, por cierto, pero creo que han visto otras cositas como esas cosas que impiden que podamos aplicar bien la hermenéutica. ¿Ok? Entonces, en los salmos, usted simplemente mira cómo son las estructuras de las figuras y le va a decir lo que dice, lo mismo. Y después que usted tenga claro lo que dice, pues ahí sí hay muy amplio lo que Dios puede enseñar. ¿Ok? Bien, hermano, así que les voy a enviar, terminado esto, transcurso de la noche y mañana, les estaré enviando el material. Está grabado, ¿verdad? Les voy a enviar el material, el video y el taller para que usted haga lo mismo. Le agradezco, eso sí, hermano, tómele la foto más, no me lo forme de lado que me está poniendo a ti no te mandé yo te creo, no, era un link al YouTube, era un link a YouTube para que no tuvieran problemas de apertura o de abrirlo o de peso, pero si no yo te lo envío otra vez. ¿Oíste? Bien, mi hermano, Padre, gracias te damos por la paciencia de mis hermanos, por su apoyo, su respaldo en este estudio. Gracias por habernos permitido dar todo el contenido en un buen tiempo, Señor. Ayúdanos en el resto de esta noche y vuélvenos a reunir el día martes a través de estas redes para gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Dios me les bendiga, hermanos.